Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Con un suspiro quebrado, Omoaru desactivó el dominio simple. El domo de magma se desplomó y se apagó en silencio, disolviéndose como si nunca hubiera existido. Al mirar alrededor, se encontraron en un pasillo común de la escuela. Como si nada hubiera pasado. Omoaru se quedó quieta, murmurando para sí misma. La presencia de Kurosawa no está. Pasó la mano por la pared, sintiendo su superficie intacta, parece que reparó cualquier daño. Suspiró, tampoco percibo el campo de la libreta, solo queda la galaxia del mundo, aunque menos densa. Se acercó a Tadano y lo recostó contra la pared, luego hizo lo mismo con Onemine. Maeda, tambaleante, logró reincorporarse. ¿Funcionó? Preguntó él, aún jadeante. Definitivamente, respondió Omoaru con firmeza. Quédate con ellos, necesito asegurarme de algo. Antes de marcharse, lo miró de reojo. Oye, vigila a Tadano. Omoaru avanzó a toda prisa, esta vez sin activar su ritual, recorriendo las instalaciones en busca de la entrada real al gimnasio. Cuando finalmente encontró la puerta y la abrió, su corazón se detuvo por un instante. Al abrir la puerta, Omoaru se encontró con un silencio pesado. Sus compañeros ya no flotaban ni estaban atrapados en el ambiente distorsionado. Ahora yacían en el suelo, desmayados, sin responder. Pero no todos. En medio del gimnasio, donde antes habían danzado Itadori y Komi en aquel duelo imposible, Ryome Sukuna seguía de pie. Su mano sujetaba con brutal firmeza el cuello de Komi, levantándola en el aire como si fuera un simple muñeco. Sukuna giró la cabeza hacia Omoaru, mostrando esa sonrisa torcida. Tienes agallas, usar mis propios ataques para tu beneficio. Pero ya sabes, eso se paga. Omoaru dio un paso al frente, firme, aunque la garganta se le apretaba. Respondió con frialdad. Apenas te queda energía maldita. Y sin tu amiga la aberración, ya no controlas este lugar. La respuesta fue inmediata. Sukuna cerró más la mano en torno al cuello de Komi. Un crujido seco se oyó en el aire, seguido de un gemido ahogado de ella, tan débil que erizó la piel de Omoaru. Sukuna bajó la mirada hacia Komi, sujetándola como si fuera un juguete roto. ¿Qué debería hacer contigo? Murmuró con burla. Tantos meses observando tu patético día a día, desesperante. Quizás debería cortarte en pedazos, o tal vez, su sonrisa se ensanchó, cruel. Omoaru se lanzó, la visión futura guiando sus pasos, pero el agotamiento la volvía lenta, torpe. Apenas rozó a Komi cuando Sukuna la pateó de lleno, estampándola contra la pared. Te dejaré algo para que no olvides que este día fue más que real, murmuró Sukuna, alzando la otra mano. Con sus uñas afiladas rozó el cuello de Komi y, poco a poco, las hundió hasta que un hilo de sangre resbaló por su piel. ¡No! Gritó Omoaru, levantando el brazo para disparar. Pero su mano derecha se detuvo en seco. Omoaru quedó atónita. Sukuna frunció el ceño al notar el movimiento extraño. Murmuró, desconcertado. La mano derecha, que antes se había detenido, se movió sola. Se cerró en un puño y arremetió contra Sukuna con una ráfaga de golpes, cada impacto directo contra su rostro y torso. Los ojos del rey de las maldiciones se abrieron de par en par. Mocoso, tú no deberías estar inconsciente. La sorpresa lo hizo soltar a Komi. Omoaru reaccionó al instante, lanzándose hacia adelante para atraparla antes de que cayera al suelo y se lastimara. Itadori seguía inconsciente. El pacto de Kaede actuaba. Cada vez que Sukuna intentara dañar a Komi, una chispa de Yuji despertaba para interponerse, fruto del primer voto vinculante. Maldita. Rugió Sukuna al comprenderlo. La mano derecha de Yuji lo golpeaba sin cesar, moviéndose sola, esquivando incluso los tajos con los que Sukuna intentaba cortarla. Era grotesco. El rey de las maldiciones peleando contra el brazo de su propio recipiente. Omoaru, con el corazón latiéndole a mil, murmuró para sí. Mierda, si Kaede hubiera vivido y descubierto el alcance real de todos los votos vinculantes, habría sido un problema mucho mayor. En ese instante, el cuerpo de Yuji se estremeció. La mitad de su rostro perdió los tatuajes de Sukuna, borrándose como tinta diluida en agua. Con un gemido bajo, llevó la mano a su propia cara, apretándola con fuerza, como si intentara arrancarse la piel. Luego, sin resistencia, cayó desmayado.
Sukuna lo observó en silencio, y por primera vez, la sonrisa en su rostro desapareció. Comprendió algo horrible. El recipiente no necesitaba tanto para reclamar el control. Bastaba una chispa, un desbalance, para que Yuji lo empujara fuera. Tendría que pensar en otra estrategia para el futuro. Cuando Sukuna finalmente se desvaneció, Omoaru se acercó a regañadientes a Komi y la dejó junto a Itadori inconsciente. Después se dio media vuelta y salió del gimnasio sin mirar atrás. Su ropa estaba rota, chamuscada por el combate. Con un suspiro cansado, se ajustó lo poco que quedaba en pie y se dirigió a cambiarse, rumbo a su uniforme escolar habitual. Mientras se encaminaba a cambiarse al uniforme escolar, murmuró con frialdad. La liberación se cumplió. A las afueras de la escuela, bajo la penumbra de la noche, una silueta tambaleante avanzaba. Era una chica de cabello verde, luchando por mantener su forma. Cada paso la hacía ladearse, dejando un rastro irregular en el suelo. En realidad, no caminaba sin rumbo. Kurosawa se dirigía al lugar que le habían indicado, forzando el ritual natural heredado del cuerpo de Kaede. Cada teletransporte lo hacía aparecer unos metros más adelante, pero el precio era visible. Su cuerpo se descomponía poco a poco, incapaz de sostenerse. De pronto, el espasmo lo sacudió. Cayó de rodillas, convulsionando, la cabeza golpeando el piso hasta quedar tendido, rígido, con un aliento entrecortado que silbaba en la oscuridad. De la penumbra surgieron dos figuras. Una rectaba como un pequeño pulpo, viscosa y ondulante. La otra era alta y delgada, con un bulbo de flor cerrada palpitando en lugar de cabeza. Se detuvieron junto al cuerpo, observándolo en silencio. Con un chasquido húmedo, Dagon escupió de su boca un pequeño comunicador. «¿Lo encontramos?», dijo con voz infantil, extrañamente inocente para la escena. La figura de cabello verde se incorporó tambaleante y sonrió al verlos. Anami lo observó en silencio. Había algo en él que le resultaba inquietante. El mismo aire que Maito, la misma esencia de un concepto maldito, pero encarnada de otra forma, con otro propósito. Se acercó, inclinándose para examinarlo más de cerca. Sin la libreta, ya no queda humanidad en él. Solo la maldición. Su voz retumbó grave, casi solemne. Ese era el plan desde el principio. Tenemos que llevarlo con objeto, murmuró Dagon, volviendo la vista hacia Kurosawa. Lo sujetó del brazo para arrastrarlo, pero tras dar unos pasos se detuvo en seco. El cuerpo estaba demasiado ligero, como si una parte se hubiera quedado atrás en cada salto. Anami frunció el ceño. ¿Si va a soportar hasta llegar? Kurosawa empezó a tambalear. Cuando Anami miró su brazo, notó horrorizado que se había desprendido solo, cayendo al suelo. Un crujido extraño, como bloques de juguete derrumbándose, llenó el pasillo. Dagon y Anami se miraron en silencio. En cuestión de segundos, el cuerpo entero de Kurosawa se desmoronó en pedazos, esparciéndose por todas partes como restos huecos. ¿Y ahora cómo se supone que lo llevamos?, añadió Dagon, ladeando la cabeza como un niño confundido. Anami apretó los dientes. Esto es ridículo. Se agachó con fastidio y comenzó a recoger los restos de Kurosawa, tomándolos por partes para cargarlos en brazos como si fueran piezas desordenadas. ¿Lo armamos otra vez?, preguntó Dagon, ladeando la cabeza como un niño confundido. La cabeza rodó hasta quedar de lado. Una sonrisa boba se dibujó en su rostro, los ojos medio cerrados, y luego se apagó, como si simplemente hubiera caído dormido. De regreso con los sobrevivientes. Onemine fue la primera en recuperar la conciencia. Abrió los ojos con dificultad, la cabeza ladeada, y lo primero que sintió fue el ardor en el abdomen. La herida seguía abierta, cada respiro le arrancaba un quejido bajo. Intentó incorporarse, pero el dolor la dobló al instante. Se quedó recostada en el suelo frío del pasillo, con la vista nublada. A un costado alcanzó a ver a Maeda, todavía tambaleante, sentado contra la pared como guardia exhausto. Frente a ellos, Kawai permanecía inconsciente, aunque su pulso ya era más firme. «No te muevas tanto», dijo Maeda con voz ronca, rompiendo la manga de su uniforme para improvisar un torniquete sobre la herida. Se acabó, ya no está Kurosawa. Onemine lo escuchó, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. La garganta se le cerró antes de poder preguntar, y cuando al fin lo hizo, su voz salió quebrada. «Kaede. Lograron salvarla». Maeda bajó la mirada, apretando el nudo de tela con los dientes. Guardó silencio unos segundos, como si no quisiera responder. Al final, murmuró. La explosión llegó, antes de que pudiéramos sacarla. El mundo de Onemine se detuvo. La respiración se le quebró en un sollozo sordo, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que pudiera contenerlas.
Intentó cubrirse la boca con la mano para no dejar escapar el grito, pero el temblor de sus dedos lo hizo aún más evidente. Maeda desvió la vista, incapaz de sostener la suya. El pasillo estaba en silencio. Solo el eco distante del llanto apagado de Onemine acompañaban la escena, como si el propio colegio guardara luto con ellos. Entonces Kauai despertó de golpe. Su respiración era agitada, como si hubiera salido de una pesadilla interminable. La flor en su cabello aún brillaba débilmente, cerrando la herida invisible que la había mantenido al borde de la muerte. Su cuerpo tembló y, al soltar un grito ahogado, se puso de pie de un salto. «Aléjate de mí», vociferó con los ojos desorbitados, pataleando en el aire como si intentara apartar algo invisible. Maeda reaccionó enseguida, levantando las manos en señal de calma. «Tranquila, no ocurrió nada, ya pasó». Pero su voz también traicionaba un temblor nervioso. Necesitaba saber si todo había funcionado, si de verdad la habían salvado. «¿Recuerdas algo?», preguntó con incertidumbre, avanzando apenas un paso. Kauai lo miró con pánico, la respiración entrecortada. Llevó ambas manos a su cabeza cuando un dolor punzante la atravesó, como si una aguja ardiente le desgarrara la memoria. «¿Dónde estoy?», gritó, mirando a su alrededor sin reconocer nada. «¿Por qué sigo en esta escuela?». Sus ojos buscaron una salida, pero lo que encontró fue peor. Volteó y vio a Onemine recargada contra la pared, el uniforme empapado en sangre, apenas sosteniéndose con vida. Y a un lado, Ito con la cabeza gacha, inconsciente, la piel aún manchada de los restos del combate. Kauai retrocedió de inmediato, con lágrimas ardiendo en los ojos. ¿Qué pasó?», susurró, su voz quebrándose entre miedo y confusión. Entonces, un torrente de recuerdos la invadió. No eran imágenes ordenadas, sino fragmentos rotos que se estrellaban unos contra otros en su mente. Vidas que no le pertenecían, momentos distorsionados que se repetían sin fin, cada uno terminaba en la misma desesperación. Caminaba por pasillos infinitos, gritaba por ayuda, y siempre encontraba el mismo vacío. Entre esos retazos, aparecía Tadano. Lo veía luchando, llamándola por su nombre, rompiendo ilusiones para alcanzarla. Una y otra vez, sus brazos intentaban arrancarla de las fauces de algo que no alcanzaba a comprender. Y cada vez que él fallaba, sentía que moría un poco más. Su respiración se aceleró. Lágrimas comenzaron a escurrirle sin que pudiera detenerlas. Recordó, también, el momento en que perdió toda noción de tiempo. La oscuridad la devoró y, en el último segundo antes de apagarse, distinguió aquella figura. Un ser aborrecible, deformado, acercándose a ella con pasos inevitables. Su piel se erizó con solo recordarlo. Kauai se llevó ambas manos al rostro, sollozando entre jadeos. No quiero volver a verlo», gritó con un temblor que le sacudía todo el cuerpo. Onemine intentó estirarle una mano, aunque apenas podía sostenerse contra la pared, la sangre aún chorreando de su abdomen. «Kauai», susurró Onemine con voz débil, apenas audible, «¿recuerdas eso de lo que Ito siempre te hablaba en la secundaria? Lo que nunca debías ver». Sus labios temblaron y soltó una risa amarga. «Eso era una maldición. Y tú, la conociste de la peor manera posible». Kauai, con lágrimas aún en los ojos, se inclinó sobre ella, temblando. «Llamaré una ambulancia», exclamó con desesperación, alzando la voz como si gritara contra la misma realidad. «Para ti, para Ito. Todo esto fue mi culpa». Maeda negó con la cabeza, su voz ronca interrumpiéndola. «No lo fue», dijo con firmeza, aunque le costaba mantenerse de pie. «Esa cosa, esa maldición, sabía exactamente cuándo y cómo atacar. Reapareció en el momento más crítico. No había forma de evitarlo». Kauai bajó la cabeza, apretando los dientes, sin poder contener el llanto. Onemine exhaló un aire áspero, como si cada palabra la desgastara. «Porquería», murmuró entre dientes, la rabia asomando a pesar de su debilidad. En fin, forzó una sonrisa cansada. «Solo necesito reposar un rato, me recuperaré. Siempre lo hago». Sus palabras intentaban sonar tranquilizadoras, pero el hilo de sangre que aún se deslizaba por su abdomen las contradecía con crudeza. El aliento de Onemine comenzó a hacerse irregular. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiro le costara más que el anterior. El color se le escapaba del rostro y sus párpados temblaban, a punto de cerrarse. Kauai lo notó enseguida. El pánico le arrancó un grito ahogado y se inclinó sobre ella, sacudiéndola con desesperación. «Onemine. Resiste, por favor. Tienes que despertar».
Sus manos temblaban, buscando cualquier reacción, cualquier señal de vida. La muchacha apenas alcanzó a soltar un suspiro quebrado, un pulso débil que parecía desvanecerse en el aire. No, no, no. Kauai lloraba a gritos, presionando la herida con torpeza. No te mueras, no así. Fue por mi culpa, todo fue por mí. Maeda dio un paso adelante y la sujetó del hombro, apretando con fuerza para apartarla. Su mirada estaba clavada en Onemine, tensa, rabiosa, con los dientes rechinando. Retrocede, ordenó con voz ronca, sin apartar los ojos de la herida. Déjame a mí. Kauai negó con lágrimas cayéndole a borbotones. Pero va a morir. Haz algo. No podemos perderla también. Maeda apretó la mandíbula, la mirada endurecida hasta el límite. La sujetó con más fuerza, obligándola a retroceder mientras sus propios ojos se enrojecían de rabia contenida. Te dije que retrocedas. Rugió con un filo de desesperación. Kauai cayó de rodillas unos pasos atrás, llorando sin poder controlarse. Desde allí vio cómo Onemine, con apenas un hilo de vida, seguía luchando contra el vacío, cada pulso más débil que el anterior. Un acceso de tos lo arrancó del inconsciente. Ito abrió los ojos de golpe, el pecho agitándose como si le hubieran devuelto el aire de un golpe. Su visión tardó en enfocar, pero lo primero que sintió fue el peso tibio de Onemine reposando contra su brazo. Parpadeó, mirando alrededor hasta encontrar la ventana. La luz de la noche atravesaba los vidrios intactos, fría e indiferente. Kauai. Murmuró, aún ronco, hasta que la vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, sí despertaste. Pero su alegría se quebró en cuanto giró la vista hacia Onemine. Nene, susurró con un hilo de voz. La sostuvo con más fuerza, dándole suaves golpes en la mejilla con la palma temblorosa. Hey, nene, despierta, apretó los dientes, la desesperación rompiendo cada palabra. Nene, vamos, no me hagas esto. No obtuvo respuesta. Solo el sonido frágil de un pulso que parecía desvanecerse. Kauai, ven. Rugió, girando la cabeza hacia ella con los ojos vidriosos. Sin pensarlo, le quitó el sujetador de cabello que Kauai aún llevaba en la melena y lo apretó entre sus dedos. Se lo colocó con torpeza a Onemine, como si ese simple acto pudiera anclarla, recordarle que debía quedarse. Aguanta, por favor, aguanta, susurró con la voz rota, el cabello pegado a su frente por el sudor, mientras sus lágrimas caían sobre la piel de Onemine. Maeda retrocedió un paso, la respiración temblorosa. Por un instante, su propia convicción flaqueó. Si lo que estaba ocurriendo seguía adelante, entonces las probabilidades habían ganado. Y eso significaba confiar en un hecho absurdo. Que aquel destino favorecía a los más allegados, tanto como al propio usuario. El silencio pesó como plomo. Pasaron los minutos, y Nene no despertaba. Su pecho apenas se movía, y su piel se tornaba cada vez más pálida, como si la vida se le escapara gota a gota. Ito la sostenía contra sí, con el ceño fruncido y los ojos llenos de una furia impotente. La apretaba con cuidado, negándose a aceptar lo que veía. Kauai, con las manos temblorosas, buscaba pulso una y otra vez en su cuello, en su muñeca, rogando encontrar algo. Su respiración se quebró al notar lo débil que era, lo irregular. El objeto maldito brillaba apenas, la flor en el cabello de Nene ya no tenía el mismo fulgor. Parecía marchita, apagada. Tadano lo observó con los ojos desencajados, sin reaccionar de inmediato. Era como si se negara a comprender lo que ese símbolo representaba. Finalmente, con la voz rota, dejó escapar las palabras. ¿Está desgastado? Preguntó, asustado, como si al pronunciarlo en voz alta confirmara lo peor. El eco de su pregunta quedó suspendido en el aire, helando a todos por igual. Maeda bajó la mirada, el ceño fruncido con una mezcla de rabia y resignación. Sabía la verdad desde el inicio. Esa flor nunca había estado destinada a salvar indefinidamente. Una parte del plan consistía en bloquear su verdadero potencial, colocarle un candado invisible que asegurara que no pudiera usarse sin control. La llave, la clave para liberarlo, solo la conocían dos personas. Y una maldición. El simple hecho de que existiera un objeto tan poderoso, entregado al libre albedrío de cualquiera, habría sido un desastre para los próximos meses. El sello no era un error. Era necesario. Tragó saliva, observando a Tadano aferrado a Onemine como si pudiera retenerla con la fuerza de sus brazos. Se acercó y apoyó su mano sobre su hombro. Su voz salió ronca, casi quebrada, pero firme. Oye, déjala ir. Tadano lo miró con los ojos desencajados, negando con la cabeza como un niño que se aferra a un sueño. Maeda apretó los dientes, bajando la vista al suelo antes de forzar las palabras. No la maldigas.
El silencio apenas se sostenía, roto solo por la respiración entrecortada de Tadano y los débiles pulsos de Nene. Entonces, unos pasos ligeros resonaron en el pasillo. La niña apareció doblando la esquina, tambaleante bajo el peso de varias mochilas que arrastraba como si nada. ¿Qué pasó? Arsotles primavera ha llegado. Su sonrisa se congeló en cuanto notó el ambiente. Primero vio a Kawaii de pie, temblando con las manos manchadas de sangre. Luego sus ojos pasaron a Tadano, que sostenía a Onemine entre sus brazos. Y por último, a Maeda, cuya expresión era demasiado dura para fingir normalidad. Omoaru ladeó la cabeza, parpadeando confundida. ¿Me perdí de algo? Maeda la miró de inmediato y, con un gesto rápido, llevó la mano a la garganta en señal de corte, no digas nada más. Omoaru se agachó, sus dedos temblando al apartar con cuidado los jirones del uniforme de Onemine. La tela se abrió y dejó al descubierto la herida. Carne desgarrada, tejidos abiertos que aún sangraban a borbotones. El aire se volvió más espeso. Tadano sintió que el mundo se le desmoronaba, el corazón golpeándole con violencia. Omoaru levantó la vista y cruzó miradas con él. «Estará bien», dijo en un hilo de voz, amarga, como si las palabras pesaran más de lo que podía cargar. Tadano la sujetó del brazo, desesperado. «¿Cómo puedes afirmarme algo así? Mírala». Omoaru guardó silencio un instante. Luego, con un gesto lento, se levantó el parche del ojo. El brillo violeta lo inundó, vibrando como una llama inestable. «Escúchame bien, Ito». Su voz sonó firme, aunque en su interior la duda la desgarraba. «Lo que voy a decirte no es un consuelo, es un hecho de nuestros destinos». Tadano lo miró incrédulo, respirando agitado. «De la misma forma en que tú alteras las probabilidades, yo veo el futuro. Cuentas con la gracia del mundo, una habilidad naciente, heredada del hechicero Abe no Seimei. Nosotros somos el resultado de su descendencia, de los hijos que heredaron su ritual». Se inclinó de nuevo hacia Onemine, observándola con el ojo descubierto, como si quisiera forzar una certeza. «Y puedo asegurarte que Onemine estará bien», murmuró, el tono seguro, pero la mirada cargada de un brillo quebradizo. Lo que no dijo, lo que se tragó con un nudo en la garganta, era que esa visión no estaba del todo clara. Que lo que veía podía cambiar en un segundo. Pero aún así, sostuvo la mentira a medias. Porque si Tadano caía en ese momento, todo lo demás se perdería con él. Cuando Ryumen Sukuna se soltó en medio de todo este desastre, pude sobrevivir gracias a la clarividencia. Omoaru apoyó con firmeza una mano sobre el hombro de Tadano. Cosas peores se acercan, caos y gritos que inundarán las ciudades, cambios grotescos han estado ocurriendo en nuestras vidas desde la mismísima era Heian. Su mirada violeta ardía, y aún así temblaba en lo profundo. Lo único que te pido ahora, es que confíes en mis palabras. Tadano no respondió. La garganta se le cerraba al ver a Onemine, cada vez más pálida en sus brazos. Omoaru dio un paso más, la voz retumbando con fuerza. Como héroes de esta historia, nos complementamos. Tú y yo podemos detener lo que viene. De la misma manera en que puedes protegerlos a todos. Entonces ocurrió. Los labios de Onemine se entreabrieron en un gemido bajo mientras sus manos se aferraban a la herida. La sangre, en lugar de brotar, comenzó a reabsorberse, y los bordes desgarrados de su carne se sellaron lentamente, como si hubieran sido cosidos desde dentro por un hilo invisible. Omoaru se quedó rígida, el sudor resbalando por su frente. «A esto me refería», murmuró con un hilo de voz, sin poder ocultar el temblor. Acaba de usar la técnica de maldición inversa. Sus ojos se abrieron con asombro. Onemine encontró el núcleo de la energía maldita, y lo logró. Maeda, al ver aquello, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El sudor frío le bajaba por la nuca, un escalofrío imposible de contener. En su mente solo había una frase, retumbando como un martillazo. «No me jodas», tragó saliva con dificultad. La probabilidad de aprender eso es absurda, ni Omoaru lo domina del todo, incluso viendo el futuro. Su mirada se clavó en Tadano, con el pecho oprimiéndole de rabia y miedo. Este chico sí va a ser un problema. Onemine dejó escapar un suspiro largo, tembloroso, como quien despierta de un sueño del que no estaba segura de volver. Sus labios se curvaron en una mueca frágil, y por un instante su mirada parecía perdida en un horizonte que nadie más podía ver. «Creí que ya no iba a regresar», murmuró con la voz quebrada, como si aún le pesara la muerte sobre los hombros. Tadano la sostuvo con fuerza, los ojos abiertos de par en par, incapaz de contener las lágrimas. «Nene». Su voz sonó entre un sollozo y un rugido. «Lo lograste». Para él no había lógica ni explicación.
Era un milagro puro, la prueba de que, incluso en medio del infierno, la esperanza podía ganarse con las manos. Onemine, sin responder de inmediato, bajó la vista hacia su pecho. La sangre ya no brotaba. En su lugar, la piel aún ardía, como si estuviera cicatrizando desde dentro. Con las manos temblorosas buscó entonces las heridas de Tadano. Cortes y hematomas que le surcaban los brazos, la camisa empapada en rojo oscuro. «Tú estás peor que yo», susurró, arrancando un trozo de su propia ropa, improvisando vendas con torpeza. Se inclinó sobre él y, con lágrimas aún colgando de sus pestañas, presionó contra las heridas de su novio. El gesto era torpe, desesperado, pero estaba cargado de una ternura tan feroz que dolía verla. Onemine, con las manos aún temblorosas sobre las heridas de Tadano, alzó la voz de pronto, con un brillo decidido en los ojos. «Tenemos que avisarle a los demás. Nadie debe ignorar lo que pasó». Pero apenas las palabras salieron de su boca, el mundo se torció. Un dolor punzante se les incrustó en la cabeza como un clavo al rojo vivo. Todos lo sintieron al mismo tiempo. Maeda cayó de rodillas apretándose las sienes, Tadano se llevó la mano al oído con un grito ahogado, Onemine soltó un alarido de puro dolor. Incluso Omoaru, que podía anticipar futuros, se dobló en dos, jadeando como si le taladraran el cráneo desde dentro. Y Kawai, apenas recién despierta, se desplomó al suelo sujetándose la cabeza con ambas manos, chillando desesperada, con lágrimas escapando por los bordes de sus ojos. El zumbido dentro de sus cráneos era insoportable, un martilleo que vibraba en los tímpanos como si quisieran reventarles el cerebro desde adentro. El aire mismo parecía rechinar en sus huesos, hasta que, entre la agonía, la voz llegó. Una voz fría. Impersonal. Sin dueño. Nada ocurrió esta noche. El dolor se extinguió al instante, dejándolos en un silencio antinatural. Tadano respiraba con dificultad, aún con la flor de Kawai en su uniforme temblando débilmente, como si intentara resistir aquella orden invisible. Se inclinó hacia adelante, con la voz rota, pero decidido a preguntar lo inevitable. ¿Qué dirá la familia de Kabe? No pudo terminar. El mismo dolor regresó de golpe, más feroz que antes. Un clavo incandescente atravesando sus cráneos. Maeda cayó de bruces, escupiendo un hilo de sangre. Onemine se encogió sobre sí misma con un gemido sofocado. Kawai gritó, arañándose la piel del cuello como si quisiera arrancar la voz de su cabeza. Y entre aquel tormento, la misma voz se repitió, idéntica, mecánica, inapelable. Nada ocurrió esta noche. El eco se apagó, dejándolos tiritando en el suelo, respirando con desesperación. Omoaru fue la última en reincorporarse. Se cubrió el ojo con la mano, temblando. La visión futura le mostró un horizonte negro, como un telón que caía para sellar cualquier intento de desobediencia. No era un recordatorio. No era una amenaza. Era una condena. El tema Kaede había quedado prohibido por completo. Omoaru, aún con el sudor pegado a la frente, se apoyó contra la pared para recuperar el aliento. Sus ojos se clavaron en Tadano, serios como pocas veces. «Esto», murmuró con un hilo de voz, interrumpida por un jadeo. «Esto es lo que te había comentado antes». Se enderezó con esfuerzo y, aunque su cuerpo temblaba, habló con una firmeza que no encajaba en alguien de su edad. «Cosas peores se avecinan. Lo de hoy solo fue una grieta, y detrás de ella hay un abismo». Miró uno por uno a los presentes, sus pupilas violetas brillando como brasas. «Quieras o no, somos hechiceros de clase especial. Tenemos las capacidades». Tadano, aún sosteniendo a Onemine, frunció el ceño, incapaz de responder. Omoaru dio un paso hacia adelante. «Si solo este pequeño grupo logra detener lo que viene, será el mayor cambio a nuestro favor. No una victoria cualquiera, sino el punto de quiebre que decidirá si este mundo sobrevive o se hunde». Guardó silencio un instante, dejando que el eco de sus palabras se hundiera en el aire pesado del pasillo. «Nos guste o no», añadió, bajando apenas la voz, «este es el destino que cargamos». Kawai interrumpió con la voz temblorosa, como si apenas encontrara fuerzas para hablar. «Pero yo no puedo ser parte de esto, ¿o sí? Ni siquiera sé de qué están hablando». Onemine, todavía recostada contra Tadano y cuidando de que no se desplomara, la miró con una mezcla de compasión y amargura. «Es verdad», susurró. «Supongo que solo te queda ser espectadora de un horror que nunca debiste ver». Kawai apretó los puños, la respiración entrecortada. «Pero, ¿de verdad no hay nada que pueda hacer? Después de todo este desastre, no quiero simplemente quedarme como si nada». El silencio que siguió pesó más que el dolor en sus cuerpos. Fue Maeda quien lo rompió, con un gruñido cansado mientras presionaba su propia herida. «No creo que sea buena idea que nos vieran en este estado», añadió, mirando las manchas de sangre y los uniformes desgarrados.
Estamos hechos polvo, sucios, desangrados, heridos. Y si no podemos explicar nada de esto, entonces lo tendremos que solucionar nosotros mismos. Kawai tragó saliva. Su mirada osciló entre cada uno de ellos, hasta que tomó aire con decisión. Podrían, titubeó, pero luego lo dijo con firmeza. Podrían pasar la noche en mi casa. Omoaru entrecerró los ojos al escuchar voces y pasos acercándose por el pasillo. Dense prisa, advirtió en un murmullo apremiante. Los demás estudiantes ya vienen para acá. Onemine, con el abdomen aún dolido pero aferrándose a Tadano, lo ayudó a incorporarse. Él tosió con fuerza, escupiendo sangre que manchó el suelo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Onemine, con la voz quebrada. Omoaru no dudó. Escóndanse en el tejado. Yo los sacaré de aquí, y terminaremos este día de una vez. Todos asintieron sin protestar. El cansancio y la sangre los mantenían demasiado al límite como para cuestionar. Antes de moverse, Tadano se detuvo y clavó la mirada en Omoaru, sus ojos cargados de una mezcla de desconfianza y necesidad. Necesitas explicarme bien todo esto, dijo con un tono grave, casi suplicante. Omoaru sostuvo su mirada sin pestañear. Lo haré, respondió con firmeza. Hay demasiado de lo que tienes que enterarte. El silencio se quebró con el eco de más pasos acercándose. Ya no había tiempo. Los alumnos empezaron a llenar los mismos pasillos, conversando, riendo y recogiendo sus mochilas, como si aquella noche hubiera sido igual que cualquier otra. Caminaban lentamente, despreocupados, ajenos a todo el horror que había quedado sepultado en la memoria de ese pequeño grupo de sobrevivientes. Para Tadano, Onemine, Kawai, Maeda y Omoaru, la sensación era casi irreal. Ver a todos actuar con normalidad, como si nunca hubieran estado a un paso de la muerte, solo acentuaba lo absurdo del silencio impuesto. Omoaru se deslizó entre ellos, incorporándose al grupo de su propio salón que ya se dirigía al aula principal para recoger sus cosas. Najimi, con su sonrisa de siempre, le dio un par de codazos amistosos a Yuji. Vaya qué día tan bueno, rió, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Omoaru se detuvo un segundo. Su ojo parpadeó bajo el parche, buscando una señal de que todo seguía en pie. Y al girar, lo vio. Itadori, caminando entre los demás como si realmente nada hubiera ocurrido. Se obligó a tranquilizarse. Sí, respondió, bajando la voz. Se miró a sí misma. La camisa aún tenía manchas y estaba chamuscada por el combate. Torció una sonrisa nerviosa. Qué terrible fue trabajar en la cocina. Con un suspiro resignado, se encogió de hombros. Pero bueno, adiós a este uniforme de chef. Sus compañeros rieron sin darle importancia, caminando con normalidad hacia la salida. Y Omoaru, en silencio, supo que la farsa continuaba. Komi caminaba detrás de Itadori, los dedos entrelazados con los de su falda, con el rostro ligeramente sonrojado. No sabía si era por lo cansada que estaba, o encantada de Yuji por el baile. Nobara la observó de reojo con una sonrisa pícara. ¿No te gustó el baile?, preguntó con burla. Si quieres, le doy un par de golpes a Yuji por haberte pisado los pies. Komi agitó las manos de inmediato, negando con energía, el rubor extendiéndose aún más por sus mejillas. No, al contrario. Estaba feliz, aunque lo que no sabía era cómo volver a mirarlo sin que el corazón se le agitara. Fusiguro, con las manos en los bolsillos, intervino en tono práctico. ¿Hay algo más para esta noche? Porque, sinceramente, ya quiero descansar. Llegaron al salón, y antes de que alguien respondiera, Najimi se subió de un salto al estrado del profesor, levantando los brazos como maestro de ceremonias. Compañeros, gritó, con esa energía que parecía inagotable. Hay que terminar esta gran noche juntos. Nobara resopló con ironía, cruzándose de brazos. Bien hecho, Fusiguro, murmuró con sarcasmo, dándole un codazo en el brazo. Aquí tienes tu final de la noche. El escenario cambió poco a poco. Najimi no dijo nada al principio, dejando la intriga mientras todos recogían sus cosas. Al final, los alumnos fueron desapareciendo de los pasillos, uno tras otro, y la ilusión de normalidad regresó. En el baño, en los pasillos y en los salones, los estudiantes se cambiaron con calma hasta volver a sus uniformes habituales. Era como si la escuela hubiera reiniciado después de una larga función. Ya afuera, tras alejarse del edificio y caminar varios minutos bajo la brisa nocturna, Najimi rompió el silencio con su habitual energía explosiva. Escúchenme bien. Levantó las manos como maestro de ceremonias. Vamos a hacer una fiesta para celebrar el éxito del Might Café. Vamos a hacer una fiesta para celebrar el éxito del Might Café. Yamai arqueó una ceja, cruzándose de brazos.
Ajá, tanto éxito que estás expulsada, y perdimos por fraude fiscal, ¿ya pensaste qué les vas a decir a tus padres? Najimi se giró hacia ella con un dedo acusador, indignado. No me arruines el momento, psicótica. Najimi dio un par de palmadas para llamar la atención del grupo, todavía rebosante de energía como si nada hubiera ocurrido. A ver. Todos estamos aquí. Enumérense. 1. Gritó Chiarai, levantando la mano. 2, respondió Sonoda. 3. Exclamó una chica de cabello rojo, agitando los dedos en señal de victoria. 4. Añadió Shinobino, con tono aburrido. Itadori se rascó la nuca, un poco confundido. Creo que Onemine y Tadano no están. Por un instante, el grupo se quedó en silencio. Najimi los recorrió con la mirada, contando de nuevo con exagerada seriedad, como si la cifra tuviera peso real. Luego, sonrió ampliamente. No falta nadie más. El resto asintió sin cuestionarlo, riéndose mientras retomaban la marcha como si nada. Itadori parpadeó, extrañado, pero no dijo nada. El murmullo alegre de sus compañeros lo arrastró de nuevo hacia la normalidad. Najimi levantó la mano, avanzando con energía desbordante hacia la calle iluminada. Muy bien. Todos a la tierra del karaoke. Nobara se detuvo en seco, arqueando una ceja. ¿Dijo karaoke? Giró lentamente hacia Fushiguro e Itadori, su mirada chispeante como si estuviera a punto de dar la orden para un enfrentamiento serio. Señores, dijo con solemnidad teatral. Hemos luchado incontables batallas en nuestros ratos libres. Señaló con el pulgar al grupo que ya marchaba alegremente detrás de Najimi. Es momento de demostrarles que esas noches de canto valieron la pena. Itadori se rió nervioso, mientras Fushiguro solo suspiró algo apenado e intrigado. Komi, unos pasos detrás, abrió los ojos sorprendida. Los tres, Nobara, Fushiguro e Itadori, aceleraron el paso tras Najimi, que ya marchaba rumbo al karaoke con la emoción de un general liderando a su ejército. Komi, en cambio, se había quedado unos pasos atrás, apretando contra su pecho el cuaderno como si fuera un escudo. Su respiración se agitaba sin que supiera por qué. La idea del karaoke, la risa de los demás, la normalidad absurda después de todo lo vivido, todo la mantenía clavada en ese lugar. Entonces Itadori se detuvo y giró sobre sus talones. Vamos, dijo, extendiendo la mano hacia ella. No te quedes atrás. Le sonrió con esa energía tan sencilla y brillante que, pese a todo, lograba encender calor en el pecho. Komi lo miró, sorprendida, y el rubor le tiñó las mejillas. Dudó apenas un instante, y luego alargó la mano para tomar la suya. Ya en el lugar, Najimi fue el primero en lanzarse al mostrador y apartar un salón privado. Los estudiantes, todavía rebosando energía, entraron casi saltando, con esa euforía de festival que no parecía acabarse nunca. Komi e Itadori adelantaron el paso y fueron de los primeros en entrar al aula de canto. La penumbra de las luces de neón los envolvió apenas cruzaron la puerta. Komi se detuvo en seco, paralizada por el recuerdo. Itadori la miró de reojo. ¿Estás bien? ¿Es la primera vez que vienes a un karaoke? Ella negó con un leve movimiento de la cabeza antes de levantar su libreta y escribir con rapidez. Es raro, la última vez vine con mi familia. Itadori ladeó la cabeza, sonriendo curioso. ¿Así? ¿Y cantaste? Komi se quedó inmóvil, con la libreta en las manos. Un recuerdo vívido le cruzó la mente. Su madre de pie frente al monitor, cantando a todo pulmón con una energía desbordante, mientras su padre y ella permanecían rígidos en la mesa, incapaces de seguirle el ritmo. Negó otra vez, agitando la libreta sin escribir nada más. Poco a poco, el resto de los alumnos entraron y se acomodaron entre los muebles del salón. Las risas y los pasos retumbaban en las paredes acolchonadas. Najimi levantó el control remoto del karaoke como si fuera un cetro. Pidan sus bebidas. Ordenó con solemnidad exagerada. Los demás aplaudieron y vitorearon, encendiendo de golpe la atmósfera del lugar. Najimi tomó el teléfono de la habitación como si estuviera a cargo de una misión militar. Compremos una bebida para cada uno, así que pidan lo que quieran. De inmediato, las voces comenzaron a lloverle encima. Cola. Yo quiero un ginger ale. Una compota. Té de limón. Té de oolong. También yo. Café con leche. Melón soda. Najimi parpadeó, intentando retener cada pedido en su cabeza. Su sonrisa nerviosa se tensó mientras veía cómo las voces seguían. Finalmente, se giró hacia el teléfono con decisión heroica. Hola. 12 refrescos de cola, por favor. Un silencio incómodo llenó la sala. Fushiguro, con un suspiro resignado, le arrancó el teléfono de las manos. Si no lo vas a hacer bien, al menos deja que alguien más lo pida.
Con voz firme y precisa, repitió uno a uno todos los pedidos sin equivocarse. Una cola, un ginger ale, una compota, un té de limón, 2 tés de oolong, un café con leche y un melón soda. Colgó con calma y volvió a sentarse como si nada. Najimi lo señaló indignado. Oye. No tienes que dejarme en ridículo delante del karaoke. Nobara se cruzó de brazos, divertida. En serio, Najimi, ni para pedir bebidas sirves, mejor nadota. Itadori se echó a reír, mientras Komi se cubría la boca con su cuaderno para disimular su sonrisa. Todos se arremolinaron alrededor del tablero electrónico, discutiendo qué canciones poner primero. El ambiente era tan ruidoso y alegre que Komi, al quedarse atrás, sintió cómo el nerviosismo le apretaba el pecho. ¿Y si la elegían a ella para cantar? Solo de pensarlo, sus manos comenzaron a sudar. Nobara, que la notó rígida y con la mirada perdida en el suelo, se inclinó hacia ella con una sonrisa tranquila. Oye, relájate. Aquí nadie canta perfecto. Le guiñó un ojo. Lo divertido son los errores que cometemos. Sacó su celular y buscó entre sus vídeos hasta que lo encontró. Mira esto. Le mostró la pantalla. En el video, grabado hacía un par de semanas, Yuji e incluso Fushiguro estaban de pie frente al karaoke, intentando cantar Stay With Me a coro. El problema era que los dos iban completamente fuera de tono, gritando más que cantando, mientras Najimi se retorcía de la risa en el fondo. Eso fue trampa. Se escuchaba a Yuji protestar en el video. ¿Cómo diablos llegaste a esa nota? Añadía Fushiguro, rojo de vergüenza. Komi se tapó la boca con el cuaderno, y un leve sonido escapó de su garganta. Una risa contenida que le iluminó los ojos. Nobara asintió satisfecha. ¿Ves? Si ellos sobrevivieron a esto, tú también puedes. Najimi alzó el control del karaoke como si fuera un arma sagrada. Si no se apuran, llenaré la cola solo con mis canciones. Itadori, riendo, se giró hacia sus compañeros hechiceros. Bueno, ¿y nosotros cuál vamos a cantar? Nobara se cruzó de brazos, pensativa. Yo digo que Where Our Blues. Queda perfecto para cerrar el día. Fushiguro la miró de reojo, con expresión seria. Nah. Eso es demasiado del profesor Gojo. La playlist estaba lista, y apenas se apagaron las luces, Najimi se lanzó al frente con el micrófono en la mano. En la pantalla comenzó a correr el video de la primera canción, pero en lugar de cantar, Najimi simplemente gritaba al ritmo de la música, agitando los brazos como si estuviera en un estadio. Ultra Knee. ¡Ay! Respondió el público, todos los alumnos levantando las manos como si fueran parte del coro. Najimi saltó sobre el sofá, apuntando al techo. Se están divirtiendo oh. El salón estalló en risas y gritos, aunque de inmediato alguien del fondo alzó la voz, molesto. No fastidies, Najimi. Sigo yo oro, largo. Najimi, imperturbable, se tiró de espaldas sobre los cojines, todavía con el micrófono en la mano, mientras el siguiente ya se preparaba para tomar su turno. El ambiente era contagioso. Algunos agitaban maracas, otros golpeaban tambores de juguete, y el resto aplaudía al ritmo, animando como si estuvieran en un festival real. Entre toda esa algarabía, Komi permanecía sentada en la esquina del sofá, con el corazón golpeándole el pecho. Cada canción que pasaba era un recordatorio de que, tarde o temprano, tendría que ponerse de pie y cantar frente a todos. Entonces Yamai se levantó de un salto, arrancándole el micrófono a Najimi como si fuera un arma robada. Sigo yo. Pongan mi canción al máximo volumen. Se acomodó el cabello con exageración y respiró profundo, luego giró hacia Komi con una intensidad casi teatral. Le dedicaré esta canción a Komi-san, anunció con solemnidad, llevándose la mano al corazón. A mi gran amiga. Escúchala bien, Komi-san. El karaoke arrancó y Yamai comenzó a cantar con un pulmón descomunal, dejando la garganta en cada nota. Su voz resonaba tanto que hasta los vasos de la mesa vibraban. Los demás estallaron en carcajadas, aunque nadie podía negar que Yamai estaba dándolo todo. Incluso Komi, atrapada en la intensidad de la dedicatoria, aplaudió levemente. Cuando la canción terminó, el marcador del karaoke brilló en la pantalla. 98, 100. Lo sabía. Gritó Yamai entre sollozos, apretando el micrófono contra su pecho. Si le gustó la canción. Komi, aún con el rostro encendido, trató de calmarse. Sin darse cuenta, terminó aplaudiendo con el resto, intentando disimular lo nerviosa que estaba. Entonces, el micrófono cayó en manos de Omoaru. Kuku, llegó el momento, susurró, ajustándose el parche con una sonrisa misteriosa. En su cabeza, la confianza resonaba como un eco seguro. Así como el plan funcionó, también preparé este día, lo vi desde el futuro. Ensayé cada detalle.
Aprendí Endless World End, de la serie Usinawareta Endless World, incluyendo todas las partes habladas. Mi perfección los hará temblar. La pista comenzó, y Omoaru cantó. La pista comenzó, y Omoaru cantó. No solo seguía la melodía con precisión impecable, sino que imitaba los tonos, pausas y entonaciones de los diálogos originales. Cada gesto, cada movimiento, estaba ensayado con una perfección que resultaba perturbadora. Al final, con el último estribillo, levantó la mano hacia arriba en pose dramática. El eco de su voz llenó la sala como si hubiera sido grabado profesionalmente. Un silencio absoluto dominó la sala. Todos, uno por uno, se giraron hacia ella con los ojos abiertos como platos. Najimi tenía la boca abierta. Nobara dejó de reír por primera vez en toda la noche. Incluso Itadori se inclinó hacia adelante, incrédulo. Omoaru bajó lentamente la mano y sonrió, disfrutando del efecto. Cucu, así se hace. Cada nuevo compañero que pasaba a cantar solo aumentaba su ansiedad, hasta que sentía que ya no podía controlarse. Su respiración se aceleró. El corazón golpeaba tan fuerte que temía que todos lo escucharan. Entonces, sin pensarlo, se puso de pie de golpe. Nobara la atrapó suavemente por el brazo. Espera, respira un segundo. Le dijo con firmeza, notando lo pálida que estaba. Déjame pasar primero si quieres. Najimi, al oír eso, se giró indignado con un manotazo al aire. No, 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 no. Ella tiene que pasar ya. Es el momento perfecto. Nobara chasqueó la lengua y lo miró con severidad. ¿No la ves? Está a punto de desmayarse. Komi temblaba, sus labios apenas se movían como si quisiera decir algo, pero no le salían las palabras. Najimi se llevó la mano al mentón, como evaluando una estrategia. Está bien. Hizo una pausa dramática, y luego sonrió como quien trama algo. Pero entonces tendrá que pasar al final, no hay escapatoria. Nobara se puso de pie con decisión, arrancando aplausos espontáneos del grupo. Eso, Nobara, exclamó Itadori, agitando las maracas con una sonrisa enorme. Fushiguro solo aplaudió lentamente, como si estuviera presenciando algo inevitable. ¿Qué canción es esta?, preguntó en voz baja. El karaoke marcó la introducción, un piano suave que llenó la sala con un aire distinto, más íntimo. La euforía bajó de golpe, y todos se recogieron en un silencio expectante. Nobara alzó el micrófono con elegancia, y su voz comenzó a fluir con sorprendente dulzura. Kinou Midnight Eitaco tonante. Hasta el día de ayer estaba llorando. Las miradas se suavizaron. Nadie esperaba aquella faceta de ella. Darei Tori Shirasu Niseka Wamawaru. Sin que nadie lo sepa, el mundo sigue girando. El ritmo fue calando, calmando la atmósfera como un bálsamo. Incluso Najimi, que hasta hacía un segundo gritaba, se cruzó de brazos y escuchó con una sonrisa. Cuando llegó a la última estrofa, Nobara cerró los ojos, dejando que la emoción atravesara cada palabra. Doko etomu kawake de Monaku. Kyou no kimi ni otame ni. Ikite mitate idarou. Okorashige ni. No pienso ir a ningún otro lugar, porque hoy te pude conocer. Puedo intentar vivir. Con orgullo. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Algunos incluso vitorearon conmovidos. Nobara apretó los dientes, bajando el micrófono con un gesto firme mientras el karaoke marcaba el fin de la canción. Esta canción, es totalmente la de Komi-san, murmuró entre los aplausos del grupo, con una sonrisa apenas torcida. ¡Qué profunda! Sus ojos se deslizaron hacia Komi, que se encogía en el sofá con el rostro encendido, y luego hacia Itadori, que no dejaba de mirarla con esa sonrisa luminosa que parecía exclusiva para ella. Nobara suspiró, sacudiendo la cabeza. TSK, definitivamente tengo que ayudar a estos dos tortolitos. Mientras todos aplaudían todavía, ella ya estaba planeando su siguiente movimiento. El turno siguiente recayó en Fushiguro, aunque lo tomó con la misma expresión de quien carga un castigo. No me hagas pasar por esto otra vez, gruñó, tomando el micrófono a regañadientes. Itadori le dio un codazo, riendo. Vamos, hombre. Esta es nuestra canción. La pantalla se iluminó, y el inconfundible inicio de Stay With Me llenó la sala. Ambos comenzaron a cantar, o mejor dicho, a gritar desafinados en un intento desesperado por seguir la melodía. Fushiguro apenas se esforzaba, y Yuji, con demasiada energía, se iba de tono en cada nota. El resultado era tan caótico como el video que Nobara había mostrado antes. El público no aguantó y estalló en carcajadas, golpeando mesas y agitando maracas como si animaran un desastre voluntario. Komi, al principio rígida en su asiento, terminó levantando tímidamente una mano para marcar el ritmo.
Sus mejillas estaban encendidas, pero aún así comenzó a aplaudir despacio, siguiendo la melodía rota. Cuando Itadori se dio cuenta de que ella lo miraba y lo apoyaba, su sonrisa se amplió. Aunque estaba gritando más que cantando, levantó el micrófono hacia Komi como si le estuviera dedicando esa parte. La canción terminó en un desastre absoluto, con el karaoke mostrándoles un humillante 42-100. Perfecto. Rió Najimi, rodando por el sofá. Así me gustan las tragedias musicales. Fushiguro se cubrió la cara con la mano, resignado, mientras Yuji le palmeaba la espalda. La sonrisa de Komi se desvaneció en cuanto vio a Najimi lanzarse hacia ella con los ojos brillando de travesura. Ahora que cante, que cante. Gritó, tomándola de la mano y arrastrándola al centro de la sala como si fuera un muñeco de trapo. Los demás vitorearon entre risas, algunos golpeando las mesas para animarla. Pero Komi, con el corazón desbocado, sentía que las piernas no la sostenían. Sus manos temblaban, los dedos crispados sobre el micrófono. Por un segundo, estuvo a punto de desplomarse. Pero cuando levantó la vista, lo vio. Itadori, sentado en el sofá, sonriéndole como antes, con las maracas todavía en la mano, agitándolas solo para ella. No la apuraba, no la presionaba. Simplemente estaba allí, apoyándola. Komi tragó saliva, apartó con delicadeza a Najimi hacia un lado y, temblando, llevó el micrófono a sus labios. Su voz apenas fue un murmullo al inicio, quebrada y baja como un susurro que apenas atravesaba la música. Sai, da, yorokobi tachiwo. Tu pequeña felicidad. El salón se cayó al instante. Nadie se movió, como si el aire mismo temiera interrumpirla. Komi cerró los ojos, apretó con fuerza el micrófono y, al llegar al final de la estrofa, su voz se alzó clara, vibrante, con un brillo inesperado. Sodatete ikimasen ka. ¿Te gustaría mostrarla un poco más? El eco de la última nota llenó la sala, sorprendiendo a todos. La timidez de antes había desaparecido en ese instante. El público se levantó en aplausos y vítores, Najimi dando saltos de alegría. Itadori no aplaudió de inmediato. Solo la miró, con el corazón latiéndole fuerte, incapaz de apartar la vista de esa Komi que, aunque temblaba, acababa de mostrarse más fuerte, que ha valido cada esfuerzo por devolverle la voz. Komi, con los labios temblorosos, volvió a acercar el micrófono. Su voz, frágil al principio, comenzó a fluir con una claridad inesperada. Kinoki itakoto wayena y quedo. Aunque nunca me puedo lucir. Sus mejillas ardían, pero no desvió la mirada. Itadori la animaba con una sonrisa, moviendo suavemente las maracas, marcando el ritmo solo para ella. Komi inspiró profundo, y esta vez la nota salió con más seguridad, como si al cantar dejara escapar todo lo que había contenido durante años. Iso ni neko ni ai ni ikimasen ka. ¿Qué tal si vamos a ver a ese gato juntos de nuevo? Su voz se elevó con dulzura, acariciando cada sílaba. Nadie en la sala habló, nadie se rió. Todos estaban inmóviles, atrapados en aquella melodía que parecía distinta a todo lo que habían escuchado antes. Con los segundos, la canción alcanzó su final. Komi sostuvo la última nota con los ojos cerrados, y al dejar que se apagara en el aire, el salón entero estalló. ¡Bravo! Los estudiantes se abalanzaron hacia ella entre aplausos y vítores. Algunos agitaban maracas y palmeaban mesas, otros directamente lloraban de felicidad al haber escuchado una voz tan hermosa salir de la siempre silenciosa Komi-san. Komi, con el rostro encendido y las manos temblando, apenas pudo inclinarse en agradecimiento. Por dentro, estaba al borde del colapso, pero por primera vez sentía que había mostrado un pedazo de sí misma al mundo. Pasaron los minutos, y la noche ya se acercaba a su final. El karaoke había sido una seguidilla de risas, gritos y aplausos, cuando de pronto, los chicos de la preparatoria Itan giraron sus miradas hacia un mismo objetivo. Los tres estudiantes de uniforme distinto. ¿Y ustedes tres? Preguntó Yamai con una sonrisa traviesa, señalándolos directamente. ¿No piensan cantar algo? Los ojos de Komi se iluminaron. Apretó su cuaderno contra el pecho, tomó aire y lo abrió para mostrar una nota escrita con letra firme pero temblorosa. Me gustaría verlos cantar. Se ven tan unidos. Itadori la leyó y se sonrojó hasta las orejas, rascándose la nuca. ¿En serio quieres vernos cantar? Nobara resopló con los brazos cruzados. Por mí no hay problema. Pero dudo que tú sepas bailar. Oye, replicó Yuji de inmediato. Yo puedo bailar si quiero. Sí, claro, Nobara rodó los ojos. Najimi dio un salto al centro de la sala, levantando un dedo dramáticamente. Atención, atención. Pero tienen que bailar, si no, no cuenta. El grupo entero aplaudió, riéndose. No pienso bailar.
Gruñó Fushiguro desde el fondo, con su tono seco de siempre. Ah, vamos, Fushiguro. Insistió Yuji. Tampoco es tan difícil mover los pies un poco. No pienso hacer nada ridículo. Contestó él, aunque su leve rubor lo delataba. Nobara buzó, dándole un codazo a Itadori. Ya ves. Todo esto se derrumba porque tú no sabes bailar. Te dije que sí sé. Insistió Yuji, agitando las manos. Lo que pasa es que no he practicado. La discusión se alargó, con Nobara burlándose, Itadori defendiéndose y Fushiguro intentando ignorarlos a medias. Los demás estudiantes los miraban entre risas, esperando con expectativa. Entonces, sin decir nada más, Fushiguro tomó la tableta de canciones. Sus dedos se movieron rápido por la pantalla hasta que seleccionó algo. La música comenzó a sonar. ¿Eh? Yuji parpadeó confundido. Fushiguro levantó la vista, y con un gesto seco, les lanzó un micrófono a cada uno. Ya no hay escapatoria. Los tres se juntaron rápido, formando un pequeño círculo como si fueran a trazar una estrategia secreta. Fushiguro, ¿estás seguro de esto? Preguntó Itadori con un puchero, nervioso. Esa ni siquiera nos salió bien en los ensayos. Nobara lo fulminó con la mirada. ¿Qué ensayos? Si lo único que hicimos fue gritar. Fushiguro los miró serio, con esa calma que siempre parecía incomodar más de lo que tranquilizaba. Solo diviértanse esta noche. Antes de que pudieran protestar, la pantalla del karaoke se iluminó de golpe y un sonido de trompeta llenó la sala, vibrante y festivo. Los estudiantes saltaron de inmediato, levantando brazos y maracas como si estuvieran en un concierto en vivo. «Siri, esa», gritó alguien desde el fondo. «No puede ser, van a cantar esa», añadió otro, casi brincando sobre el sofá. Nobara soltó una carcajada, estirando el brazo con decisión. «Bueno, si vamos a hacer el ridículo, hagámoslo con estilo». La música subió de volumen, y con la trompeta marcando el ritmo, los tres hechiceros se prepararon para lanzar sus primeras líneas. La trompeta retumbó y, contra todo pronóstico, Itadori tomó la delantera. Dio un par de pasos al frente, y de pronto, sus pies comenzaron a deslizarse con un shuffle improvisado que dejó atónitos tanto a Nobara como a Fushiguro. ¿Qué? Nobara se inclinó hacia adelante, incrédula. ¿Desde cuándo sabe hacer eso? Murmuró Fushiguro con el ceño fruncido. Yuji, sin perder el ritmo, levantó el micrófono y, con una energía arrolladora, soltó la primera línea con una fluidez inesperada. Gotta get it, omie, gotta move it. Tengo que conseguirlo, amigo, tengo que moverme. El público estalló en vítores, siguiendo el ritmo con palmas y maracas. Yuji dio otro giro torpe pero efectivo y comenzó a mover las manos, señalando al frente como si estuviera en medio de un concierto de rap improvisado. Yuji dio otro giro torpe pero efectivo y comenzó a mover las manos, señalando al frente como si estuviera en medio de un concierto de rap improvisado. Toade naza que yarou yori, kol ni lou ni probete muron. Más que intentar ser falso y llamativo, demuéstrales que están equivocados. La ovación todavía retumbaba cuando Yuji, con una sonrisa enorme, giró. Tu turno. Megumi lo tomó con calma, sin la energía explosiva de su compañero. En lugar de bailar o dar saltos, comenzó a caminar de lado a lado, cada paso lento y firme, como si midiera el peso de cada palabra. La música se suavizó un instante y su voz, grave y contenida, llenó el espacio con un tono inesperadamente claro. I won't give up the fight in my life. Cause my life is living for love. No renunciaré a la lucha en mi vida, porque mi vida es vivir por amor. No renunciaré a la lucha en mi vida, porque mi vida es vivir por amor. El ambiente cambió de golpe. De ser un festival caótico pasó a sentirse como un escenario real, y por un momento todos contuvieron la respiración. Apenas Fushiguro terminó su parte, Nobara le arrancó el micrófono de las manos con una sonrisa afilada. Ahora me toca a mí, anunció, adelantándose al centro de la pista. La música retomó fuerza y, sin perder el ritmo, Nobara comenzó a moverse con un shuffle improvisado, pero en su estilo. Pasos cortos y firmes, como si estuviera cargando bolsas pesadas con cada movimiento. El gesto arrancó risas y aplausos de inmediato. Tokyo Prison. I'm going to relieve your feeling. Prisión de Tokio. Cuando los tiempos se ponen difíciles. El público vitoreó al instante. El público vitoreó al instante. Nobara, disfrutando la energía, dio una vuelta sobre sí misma y levantó el brazo con decisión. Los ánimos en la sala se encendieron aún más. Algunos alumnos golpeaban las mesas en ritmo, otros agitaban maracas, y Najimi brincaba de un sofá a otro como animador oficial. Nobara clavó la mirada en Komi y Yuji, con una sonrisa traviesa, y alzó el micrófono con fuerza. There is no time to explain. No hay tiempo para explicar.
Su voz resonó con poder, arrastrando la emoción de todos. Era imposible no contagiarse de esa seguridad feroz. Yuji la siguió con aplausos, Fushiguro solo negó con la cabeza, aunque no pudo ocultar una sonrisa mínima, y Komi, con el corazón latiéndole fuerte, los veía brillar en el escenario como si realmente fueran un equipo perfecto. La canción ya estaba alcanzando su punto más alto, Nobara moviéndose con fuerza y los estudiantes gritando como si estuvieran en un concierto en vivo, cuando de pronto, la puerta del salón se abrió de golpe. ¿Y ese qué hace aquí?, vociferó Nobara, casi perdiendo el ritmo. Todos voltearon al mismo tiempo. En el umbral, con sus gafas oscuras y una sonrisa pícara, estaba nada menos que Satoru Gojo. Yo. Vine porque olí diversión, respondió despreocupado, alzando la mano en un gesto casual. Itadori, sin pensarlo, le lanzó un micrófono. Sensei, ya que estás aquí, súmate. Gojo lo atrapó al vuelo y, en un movimiento fluido, se deslizó al centro del escenario, comenzando a moverse como si hubiera nacido para aquello. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De pronto, los cuatro estaban sincronizados. Yuji, Nobara, Fushiguro y ahora Gojo, compartiendo el escenario con una gracia caótica que encendía a todos. Cada paso parecía improvisado, pero juntos lograban un espectáculo imposible de ignorar. El coro final retumbó y todos retrocedieron para dejar a Itadori la última parte. Con un brillo en los ojos, levantó el micrófono y dio el todo por el todo. Los Team Paradise. Night and Day are fading out, keep on dance now. Ey, 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 ey. Perdido en el paraíso. La noche y el día se están desvaneciendo, sigue bailando ahora. Ey, 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 ey. Y en un arranque de pura adrenalina, Yuji se lanzó en un mortal hacia atrás, cayendo perfecto sobre una pierna y cerrando con una pose absurda, como si estuviera listo para iniciar una pelea. Y en un arranque de pura adrenalina, Yuji se lanzó en un mortal hacia atrás, cayendo perfecto sobre una pierna y cerrando con una pose absurda, como si estuviera listo para iniciar una pelea. El karaoke explotó en vítores, risas y aplausos ensordecedores. La noche terminó entre risas y pasos cansados, con cada grupo regresando a casa bajo la brisa fresca de la madrugada. Las luces de la ciudad los acompañaban en silencio, como si nada hubiera pasado en aquel festival. Pero en el pecho de cada uno quedaba grabado algo distinto. Para algunos fue solo una velada divertida. Para otros, la certeza de que, tras esa aparente normalidad, se ocultaba un mañana mucho más oscuro. Continuará. De inmediato. En la plena hora oscura, las calles vacías de la vecindad se iluminaban solo por la luz plateada de la luna. El silencio se interrumpía con pasos suaves. Itadori avanzaba cargando a Komi sobre su espalda. Ella se apoyaba contra él, con las mejillas aún encendidas de la larga noche. Más atrás, la paz no duraba tanto. Gojo discutía acaloradamente con Najimi, ambos gesticulando como si estuvieran en una batalla final. Te digo que yo cantaba mejor, reclamaba Najimi, con su eterna sonrisa burlona. Mejor. Gojo agitaba los brazos, a ver si esto es de tu talla, vacío pur. Nobara suspiró y le dio un codazo a Fushiguro. Ayúdame a callar a estos dos antes de que despierten a toda la ciudad. Entre los dos, lo tomaron de los brazos como si arrestaran a un borracho rebotoso y lo arrastraron lejos mientras Najimi seguía gritando de victoria. Ya sin el ruido, Komi respiró aliviada sobre el hombro de Yuji. ¿Te divertiste?, preguntó él, sonriendo mientras la ajustaba un poco para que no resbalara. Sí, murmuró ella, con la voz baja pero cálida. Quisiera que se repitiera. Entonces, Yuji miró hacia adelante, su sonrisa ampliándose. Te invitaré más seguido con los chicos de la academia. Podríamos ir a la playa, o a donde quieras. Un silencio tímido se instaló entre ellos, roto solo por el eco de sus pasos en la calle desierta. De pronto, Komi tomó aire y, con un esfuerzo visible, comenzó a hablar con lentitud. El trastorno de comunicación es una condición en la que una persona tiene problemas para comunicarse con otras personas. Y algo muy importante es que, aunque me cueste, no significa que no quiera comunicarme con los demás. Yuji se detuvo un segundo, sorprendido. La escuchaba con el corazón golpeando fuerte. Komi, con la voz apenas un susurro, añadió. Gracias, por aparecer en mi vida, Yuji, yo te... Se detuvo un momento, el rostro completamente encendido, la garganta trabándose justo antes de dar el salto definitivo, te quiero. Yuji abrió los ojos con sorpresa. No era un te amo, no todavía. Pero en esas dos palabras había un mundo. Una confesión torpe, frágil, que no necesitaba ser más grande para tener valor. Era un inicio. El pequeño empuje que ella necesitaba para abrir la puerta de algo mucho más profundo.
Yuji bajó la mirada, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza nueva. No la presionó, no la corrigió, solo le devolvió una sonrisa sincera, con el mismo calor que ella le había regalado. También te quiero, Shouko. La calle quedó en silencio, y bajo la luz de la luna, ambos entendieron que ese era apenas el comienzo. Y sin darse cuenta, ya estaban frente a la casa de Komi. La luz del porche estaba encendida, y junto a ella, la silueta de su madre, de brazos cruzados, esperándolos. Pero bueno, vaya vaya. Exclamó Shouko con dramatismo. ¿Qué son estas horas de llegar, jovencita? Komi se petrificó al instante, bajando de golpe la mirada. La confianza que había mostrado hace unos minutos desapareció por completo. Había regresado a ser la Komi nerviosa de siempre. Yuji, intentando salvar la situación, se adelantó con una reverencia exagerada. Shuko-san. Mamá de Komi. Yo la traje muy bien cuidada. Lo juro por mi vida. Shuko parpadeó, y luego bajó la mano con una sonrisa traviesa. Tranquilos, chicos, estaba bromeando. Yuji suspiró aliviado, mientras Komi abría deprisa la rejilla para escabullirse a su casa sin levantar la vista. Bueno, me retiro, dijo Yuji, rascándose la nuca con torpeza. Que pase buenas no. Ah, no, no, no. Lo interrumpió Shuko, avanzando hasta plantarse frente a él. Yuji se quedó rígido. Es muy tarde para que te vayas solo. No voy a permitir que el amigo de mi hija ande a estas horas por la ciudad, es peligroso. Pero no se preocupe, balbuceó Yuji, riendo nervioso, me esperan en la zona metrópoli. Shuko lo ignoró por completo. Colocó una mano firme sobre el hombro del chico, inclinándose con esa sonrisa de madre que, a la vez, imponía más que cualquier maldición. Mejor entra y duerme aquí. Desde la entrada, Komi lo miraba de reojo con el rostro rojo como un tomate, incapaz de articular palabra. La puerta se cerró detrás de ellos, y Yuji solo pudo pensar en una cosa. Esto va a ser mucho más difícil que cualquier maldición. Yuji terminó en el cuarto de invitados. A pesar de ser pequeño, la cama era más cómoda de lo que estaba acostumbrado. El colchón limpio y mullido contrastaba con la simpleza de su propio cuarto en la residencia estudiantil. Ni siquiera alcanzó a agradecer la hospitalidad. Apenas apoyó la cabeza en la almohada, cayó dormido profundamente. Shuko, que había planeado entrar para ofrecerle un chocolate caliente o algo rápido de cenar, solo abrió la puerta unos centímetros. Lo encontró roncando suavemente, con la expresión relajada de un niño que por fin podía descansar. Sonrió y decidió dejarlo tranquilo. En otro punto de la casa, Komi permanecía despierta. Pero esa noche, al verlos todos juntos escritos allí, algo se removió en su interior. Un revoltijo de emociones la apretaba en el pecho. Se dio cuenta de lo lejos que estaba llegando. Nuevos amigos. Nuevas experiencias. Komi abrazó la libreta con fuerza, como si al hacerlo pudiera guardar dentro todas esas voces y sonrisas que ahora la acompañaban. Luego, con un suspiro tembloroso, la dejó a un lado, apoyada contra la almohada. Apagó la luz, se acurrucó bajo las cobijas y dejó que el recuerdo de la risa de Yuji, de las voces de sus amigos y de esa canción que había logrado cantar, la acompañaran al sueño. Apagó la luz, se acurrucó bajo las cobijas y dejó que el recuerdo de la risa de Yuji, de las voces de sus amigos y de esa canción que había logrado cantar, la acompañaran al sueño. Una sensación extraña, casi picante, le recorrió el pecho, como si le faltara algo, como si quisiera repetir algo que no recordaba del todo. Sus mejillas se encendieron y, sin notarlo, su boca se curvó en un pequeño puchero, parecido al gesto de un besito contenido. Con el corazón latiéndole fuerte, cerró los ojos. Y así, con ese secreto revoloteándole en el pecho, Komi se quedó dormida. En la penumbra de su cuarto, apenas audible, un murmullo escapó de sus labios, inconsciente, como un deseo que ni ella misma entendía todavía. Quiero, otro,